Ya, hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta unidad, como decía el doctor Fuentes, de semiología, que es una unidad cortita, pero no así menos importante, porque también, como decía el doctor, la semiología está presente en nuestro día a día, siempre, constantemente, en todas las sesiones que tenemos con nuestros pacientes, porque como vamos a ver en la clase de hoy, que la voy a proyectar en un segundo, está relacionada con el estudio de los signos y los síntomas. Y eso lo hacemos constantemente en nuestro día a día como ontólogos. Y ustedes lo van a hacer constantemente durante su carrera y también durante su ejercicio profesional. Así que hay que poner atención a todo lo que vamos a conversar hoy y a lo que van a agregar también los colegas, y resuelvan todas sus dudas porque va a servirles transversalmente a todas las asignaturas que van a tener, y lo van a volver a retomar en otros ramos también, pero también les va a servir obviamente en su ejercicio profesional en el futuro. Así que les voy a compartir el Power. Dividir las sesiones, porque la verdad hay libros enteros de semiología, entonces si ustedes van a buscar a Google o libros o van a la biblioteca, bueno, ahora no pueden ir presencialmente, pero cuando volvamos un poco más a la normalidad, van a encontrarse que hay libros gordos de semiología, eh, pero vamos a tratar de resumirlo en las cosas más importantes y quise destacar algunos conceptos generales. Y vamos a resumir estas dos sesiones, las quise dividir primero en hablar un poco más de generalidades y cómo se relaciona el concepto de semiología dentro del método diagnóstico que ya llevamos viendo durante toda esta asignatura. Hablar un poco de semiología general, de lo que podemos recabar también en la anamnesis, en la entrevista con el paciente, que yo personalmente considero que es una de las etapas más importantes dentro del examen y que después nos contribuye mucho al diagnóstico. Y luego, aquí también obviamente tenemos cosas que pueden ser clasificadas más como médicas, ¿cierto? Más que odontológicas propiamente tal. Y luego vamos a hablar un poco de lo más específico de cabeza y cuello, cosas extraorales del examen que vamos a realizar nosotros día a día después, ustedes cuando tengan clínicas con pacientes y después en su trabajo diario. Y ya la próxima semana vamos a entrar en temas más intraorales, más que son más específicos de nuestra área. Y dentro de eso vamos a explicar las lesiones elementales, que bueno, no vamos a ahondar más ahora porque lo vamos a dejar para la próxima semana, pero que son finalmente el lenguaje esencial con el que vamos a poder comunicarnos, que ya han visto muchos conceptos en lo que va de asignatura, como vesícula, ampolla, úlcera, pero vamos a dejarlos bien definidos porque de ahora en adelante va a ser el lenguaje de cómo vamos a hablar de aquí en adelante, y es cómo nos comunicamos nosotros entre profesionales. Entonces es de gran importancia que ustedes manejen los conceptos, porque para que hablemos todos el mismo idioma, finalmente. Y también la próxima semana vamos a mostrar algunos casos de referencia para que puedan ver cómo se aplica todo esto en la práctica clínica. Así que vamos a comenzar definiendo un poco el concepto de semiología, que como ya les dije, es el estudio de los signos y los síntomas de una enfermedad. Y finalmente es lo que nos ayuda a llegar a un diagnóstico, que es el objetivo final de nuestro quehacer, por lo menos en las primeras sesiones, ¿cierto? Y eh, a, hay otro concepto importante que es la semiotecnia, que es la técnica de recoger estos signos y síntomas, es decir, cómo vamos a lograr reconocer estos signos y síntomas, porque para hacerlo vamos a necesitar, como bien podemos ver en esta imagen, todos nuestros sentidos, bueno, casi todos, excepto el gusto. Eh, y
acá están las técnicas que están descritas en la mayoría de la literatura respecto a la semiotecnia. Las vamos a escribir en la siguiente diapositiva, pero finalmente están relacionadas con, como bien vemos acá, escuchar, principalmente la parte de la anamnesis, lo que nos cuenta el paciente, y poner atención a todo el relato que tiene que ver con su motivo de consulta o con las enfermedades que nos cuenta. También mirar, ¿cierto? Usar nuestro sentido de la visión para que tiene que ver con la inspección y ver la apariencia de ciertas lesiones, las características, la descripción, también observar los comportamientos de nuestros pacientes, la actitud, la marcha, el deambular, las expresiones faciales, y también tenemos el tacto, donde vamos a sentir texturas, consistencia, temperatura. También hay el sentido del olfato también se describe dentro de las técnicas semiológicas, que si bien no es la más usada, pero de todas formas hay ciertas cosas o características que se pueden sentir a través de los olores. Por ejemplo, está el aliento cetónico que se puede sentir en algunas personas con diabetes descompensada, o en caso de algunas infecciones que ustedes la van a sentir probablemente el olor cuando tengan endodoncia. Cuando abran un diente que está necrótico van a sentir un olor específico de eso. O en situaciones de infecciones periodontales, que puede ser un signo característico de cierto grupo de enfermedad. Entonces, como les decía, esos son los sentidos que ocupamos, pero las técnicas, la palabra técnica, son las que vemos acá: inspección, que tiene relación con la vista; palpación, que tiene relación con el tacto; percusión, que es golpear con un instrumento alguna zona, ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva mejor; auscultación, que es escuchar, ¿cierto? Con un fonendoscopio, por ejemplo, los latidos del corazón o los ruidos del ATM, por ejemplo; el olfato, la punción, que es punción-aspiración, puede ser con una aguja; la diascopía o vitropresión, que lo vamos a ver en la siguiente; y otras, que hay muchas otras también que se describen, pero está el raspado, la fotografía, que también hoy día es una herramienta que nos sirve bastante para tener registros y comparar, por ejemplo, si las lesiones cambian en el tiempo o si nuestros tratamientos están dando resultados. Y también está el ordeñar, que les puede parecer extraño, pero la palabra aplicada al cuerpo humano, pero está el ordeñar las glándulas salivales, que es para ver si sale saliva. Y acá están algunos ejemplos de la semiotecnia, de cada técnica, que se puede lograr a través de cada una. La inspección son cosas visuales, por lo tanto podemos ver el estado de la piel, por ejemplo, el biotipo, que lo vamos a describir un poquito más adelante; la marcha de un paciente, cómo camina; y también podemos ver su actitud a través de su postura y su estado emocional, ¿ya? Incluso sin hablar, los pacientes a través de gestos y expresiones nos pueden demostrar cómo está su componente psicoemocional. Y a través de la palpación o el tacto podemos sentir sensibilidad o dolor de alguna zona o tejido, temperatura, consistencias o texturas, y movilidad de ciertas lesiones o de estructuras, como los dientes, por ejemplo. La percusión, que es lo que vemos acá, que aquí estamos viendo la parte, el mango de un instrumento, que puede ser un espejo, una sonda. Cómo golpeamos, leve, no es que sea un golpe fuerte como para tratar de romper el diente, no, es un golpe leve. En un canino, entonces ahí a través de ese golpe, esa percusión, que puede ser vertical
u horizontal o lateral. Yo trato de ver si eso le molesta al paciente, si tiene sensibilidad, dolor, o si en algunas otras estructuras que los médicos también lo ocupan mucho, si alguien se... Yo me imagino que todos nos hemos enfermado de la guata. Ahí el doctor decía que tenía problemas gástricos. Que cuando uno va al doctor, el doctor lo empieza a pegar, a percutir. Y empieza a escuchar sonidos. Bueno, ahí yo no sé qué se interpretará de cada sonido, pero ellos interpretan. En los dientes también pasa lo de los sonidos. Y eso por la parte de la percusión. Lo van a ver con mucho más detalle en otras asignaturas como periodoncia o endodoncia. La auscultación, que tiene que ver con escuchar con instrumentos, como el fonendoscopio, ruidos, que en nuestra área lo más común de escuchar son ruidos articulares, el ATM, que no se usa, o sea, yo nunca he visto en la práctica diaria, a no ser de que sea para alguna investigación o algo así. No es que algo es que se use cotidianamente, pero se podría llegar a usar en caso de que sea necesario. La punción, que se usa para evaluar el contenido de las lesiones, que a través de una jeringa, con una aguja obviamente, se punciona ciertas lesiones para saber qué tipo de contenido tiene. Y que puede ser contenido de, no sé, sangre, contenido purulento, o puede no tener nada dentro, o ser contenido vacío, o ser contenido sólido. Entonces cuando yo hago la succión la aspiración con la jeringa, no sale nada. La diascopía, que es esto que vemos acá, que es cuando tengo lesiones pigmentadas, de distinto color que los tejidos que rodean. Yo puedo poner un vidrio encima y veo si la lesión cambia de color. Eso, o sea, si se pone blanca en realidad. Y si la lesión se pone blanca es porque la lesión es de origen vascular. Y si no cambia de color es porque tiene origen más bien de lesiones pigmentadas, que tienen que ver con alteraciones de los melanocitos u otras relacionadas. Esto igual se puede usar de forma, en nuestra área tenemos las losetas que podemos usar, las losetas más pequeñitas que podemos usar en el área intraoral. También se dice, la otra palabra que se usa es vitropresión, no sé si lo dije. Correcto. Y la exploración, que es otra técnica semiológica, es usar instrumentos para evaluar el interior o estructuras anatómicas como internas a las que no podemos llegar de forma externa, que algo como puede ser una cirugía de exploración, pero algo común que podemos hacer en el área odontológica es, bueno, todavía no llegamos a explicar la parte de infección y enfermedades que tienen relación con el periodonto apical y eso, pero hay, cuando hay infecciones relacionadas a necrosis de la pulpa, la zona del periápice, en la encía se puede hacer una fístula, que es un conducto patológico que libera la zona que se está infectando acá, o sea, la zona infecciosa, el proceso infeccioso que hay acá, y sale pus por ahí. Y se hace una especie que los pacientes lo describen como una espinilla en la encía. Es como una zona que lo vamos a ver la descripción bien en la parte de lesiones elementales. Entonces, a veces uno no sabe de dónde viene esa fístula, ese tracto. Y una técnica de exploración es meter un cono de gutapercha, que son el material que se ocupa para rellenar los conductos radiculares en la endodoncia. Uno introduce el cono de gutapercha en la fístula y luego le toma una radiografía. Entonces ahí uno sabe, por ejemplo acá, de dónde viene. Ahí está
ahí de forma, lo que se ve radiopaco, llega aquí en la zona del periápice de este diente. Entonces ahí uno podría haber tenido la duda porque estos dos dientes están con lesiones, si era de ese o de ese, pero finalmente era de ese. Y la última que aparece acá es el raspado, que también hemos mencionado durante la asignatura, ciertos cuadros que se manifiestan con lesiones blancas que salen al raspado, y hay otras lesiones blancas que no salen al raspado, entonces una técnica va a ser raspar las lesiones y ver si se desprenden o no. Y otro que una de sus compañeras preguntó alguna vez, que era el signo de Nikolsky, que también se hace un raspado de los tejidos para ver si sale una ampolla. Sí, Entonces también hay sí, en Nikolsky es más como frotar en realidad. ah, Frotar más que raspar. En el raspar uno intenta sacar la lesión que está viendo. Eso es lo que uno raspa. En el caso de Nikolsky es frotar. sí, es Pero verdad. ahí para que hagamos la precisión. Sí, tiene razón. En el libro está descrito Nikolsky dentro del raspado, pero claro, no es tan fuerte como para tratar de sacar la mucosa de la primera capa. Entonces, esas son las técnicas que podemos ocupar para recopilar todos estos signos y síntomas de nuestros pacientes. Y finalmente, en la práctica, uno eso lo hace a partir de la anamnesis, que es la entrevista que uno tiene haciendo preguntas o respuestas, o ya sea que dejar al paciente hablar. Muchas veces o no sé, cada uno tiene sus métodos, pero uno puede dejar al paciente hablar para que cuente su relato y después uno va haciendo preguntas sobre eso y recopilando más información sobre cosas que faltaron. O uno puede volver a preguntar mientras está haciendo el examen clínico. Finalmente, yo creo que la anamnesis es, a pesar de que uno siempre la describe al principio, porque uno inicia con la anamnesis, uno siempre vuelve a preguntar porque, no sé, encuentra algo en el examen clínico y necesita volver a preguntar algo. Y creo que es un paso, yo creo que es el paso más importante dentro del examen, no sé, es una opinión personal, porque hay muchas cosas que se pueden resolver solo con lo que nos cuenta el paciente. De hecho, por eso, eh, ahora que hemos estado en pandemia y ya hemos hecho mucha teleconsulta, telemedicina, hay muchos cuadros que se han resuelto sin examen clínico y que podemos llegar a un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica bien cercana sin el examen directo de los pacientes. Nosotros hemos tenido harta experiencia con eso en UCEBOT, que es donde trabajo en el servicio de la universidad. Y la verdad es que con la práctica de teleconsulta se logra bastante haciendo las preguntas correctas y ahondando bien en esta etapa de la anamnesis. Así que yo creo que es súper importante aprender a preguntar y a contrapreguntar también respecto a lo que nos cuenta el paciente, su motivo de consulta y su sintomatología. Y obviamente esto tiene que estar complementado con un examen clínico de las lesiones que pueda tener el paciente, ya sean lesiones mucosas o problemas dentarios o lo que sea que aqueje al paciente por su motivo de consulta y también otras cosas que nosotras encontremos en el examen clínico, porque muchas veces los pacientes consultan por algo y nosotros encontramos otras cosas agregadas a ese algo que nos preguntan ellos especialmente. Y luego de eso, con la información que tenemos de la anamnesis, con el examen clínico, y esto que acá se puede complementar con, como bien lo dice la palabra, con exámenes complementarios, pero acá no estamos enfocando más en lo clínico. Vamos a, que esta es una serie que siempre recomendamos en esta unidad de semiológica, que es Doctor House, no sé si varios la han visto porque ya es antigua para una generación de ustedes jóvenes, pero es una serie súper buena para ver el método diagnóstico y para ver la semiología, porque después de esto uno hace, en la mente tiene un montón de signos y síntomas que trata de encuadrarlos en un diagnóstico, en un cuadro clínico
que uno haya estudiado, ¿cierto? Y que le calce con alguna de las cosas que uno sepa que, o darle un nombre a esos signos y síntomas que el paciente nos relata y que nosotros estamos viendo en el cuadro clínico, perdón, en el examen clínico. Y Dr. House hacía una pizarrita, ¿cierto? Para los que vieron la serie se acordarán que todavía está la serie, yo la recomiendo totalmente para que la vean, porque aplican súper bien el método diagnóstico. Aparte ellos tienen todos los recursos, entonces pueden hacer todos los exámenes y tienen todo a mano. Con eso uno puede llegar finalmente al diagnóstico, y con el diagnóstico hacemos el plan de tratamiento y podemos darle una solución a lo que consulta el paciente. Este es como el flujo de que uno va siguiendo durante ese examen y cómo la semiología se inserta dentro del método diagnóstico, que ustedes ya tienen, espero, bien impregnado en su mente para poder aplicarlo en el futuro con sus pacientes. Y que ustedes ven acá, en esta primera casilla, están puestos un montón de signos y síntomas que uno va a tratar de juntar y anotarlos en su pizarrita mental, que los recopila a través de la semiotecnia, ¿cierto? Y aquí sí, yo le agregué este cuadrito porque no incluía en este cuadro, que es del Borax, que es un libro súper bueno de diagnóstico, los antecedentes sistémicos del paciente, que uno los recopila dentro de la anamnesis. Y en ese conjunto de datos, finalmente uno se forma un cuadro clínico, que son todas estas cosas juntas, ¿cierto? Finalmente esta pizarrita de Dr. House era el cuadro clínico del paciente. Y uno plantea una hipótesis diagnóstica, 1, 2, 3 hipótesis diagnósticas, y con eso puede solicitar exámenes complementarios, que obviamente se van a ajustar para poder descartar o confirmar las hipótesis diagnósticas que me planteé. Tiene que ir en relación con eso para llegar al diagnóstico final. Y ahí plantearme tratamientos y continuar con esto. Entonces, finalmente, luego de tener la pizarra de síntomas, que no es que uno tenga una pizarra en la consulta, pero uno la tiene en la cabeza, finalmente hace calzar esto como si fuera un puzzle, ¿cierto? O al menos así lo veo yo en mi cabeza. Y luego se dice, oh, esto se parece a tal diagnóstico, o es tal diagnóstico, a veces muy obvio, y a veces no es tan obvio, pero por eso hay más de una hipótesis, y ahí se plantea qué exámenes tengo que tomar para confirmar o descartar, y llegar al diagnóstico final, y hacer mis tratamientos, obviamente. Entonces, como ven, la semiología es todo, o sea, es la base de todo. Sin eso, sin poder comprender qué significa cada signo, cada síntoma, no podríamos continuar con el proceso diagnóstico. Y tampoco viendo los signos y síntomas por separado no nos sirve de nada. Tenemos que relacionarnos todos con los antecedentes sistémicos, con lo que nos cuenta el paciente, con sus componentes psicosocial, y con un montón de cosas que nos hagan calzar este puzzle y así nosotros llegar al diagnóstico correcto. Entonces, para entrar un poco más en el tema ya más teórico, vamos a empezar a definir ciertas cosas de semiología general, es decir, que podrían ser un poco más como semiología médica, que es súper amplio. Obviamente no vamos a hablar de todo, sino que vamos a enfocarnos en cosas que son más importantes en nuestra área, y si ustedes después quieren ahondar, yo les recomiendo libros para que puedan ahondar, pero vamos a resumirlo para que se aplique más a nuestro quehacer odontológico. La semiología general básicamente evalúa,
todas estas cosas que están acá, que tienen que ver con la inspección, ¿cierto? Con la mirar y también con escuchar cosas. Bueno, escuchar al paciente, no escuchar cosas de bueno, me salté la parte de la anamnesis, porque la anamnesis lo vamos a retomar en la parte de los casos de referencia, que ahí es hablar con el paciente y recopilar todos sus datos médicos y clínicos anteriores y saber qué enfermedades tiene, los medicamentos que toma, alergias, etcétera, pero eso lo vamos a detallar después. Esto ya voy a la parte clínica de el examen propiamente tal. Y en eso vamos a fijarnos primero en el biotipo, que ahí lo vamos a explicar, qué es, pero me imagino que en algunas asignaturas ya se lo habrán comentado. La postura, el deambular o la marcha, la respiración, que bueno, está dentro de los signos vitales igual, el estado de conciencia, el estado psicoemocional y las fases. Y vamos a detallar igual dos, dentro de esta semiología general, dos cosas que son importantes para nuestro quehacer odontológico, como odontólogos generales y bueno, también para las distintas especialidades, que es el dolor, que creo que, o sea, es el motivo de consulta más frecuente en la odontología, por lo tanto creo que tenemos que manejar bien todo lo que tiene relación con dolor y obviamente los aspectos semiológicos del dolor, cómo se tiene que medir, cómo se tiene que preguntar y qué significa cada tipo de dolor. Y la fiebre, ¿sí? El biotipo, que esta sería la primera parte del examen general, es finalmente como la proporción física general al mirar a los pacientes, que muchas veces uno tiene este prejuicio que tiene que ver con el peso de los pacientes, pero no es así, porque no sé si ustedes lo habrán visto también como pícnico, leptosómico, también es otro sinónimo. Pero tiene que ver más con las proporciones, porque los pacientes ectomorfos tienden a tener más alto que ancho, y en general se asocia con gente que es más delgada, porque tienen metabolismos más rápidos, y también hay ciertos autores que después la diapositiva siguiente los asocian a ciertos comportamientos psicológicos también. Pero bueno, esos son como teorías que a veces se cumplen en general, pero hay otros casos que no se cumplen. Pero es tipo constitucional donde se les hace más fácil perder peso, no ganan musculatura tan fácilmente como los mesomorfos, que es un biotipo más atlético, que es más proporcional lo ancho y lo alto. Tienen, como les decía, este metabolismo que no es tan rápido como el ectomorfo, pero sí tienen más esta suerte de ganar masa muscular más fácil. También, bueno, esto también se manifiesta lo van a ver en periodoncia igual, en los tejidos periodontales. Las encías son distintas, los dientes también son distintos. Porque se repite lo del ancho con el alto. Si ustedes piensan en personas que son de tipo ectomorfo, sus dientes también van a ser más alargados que anchos. Por lo tanto, también tienden a tener más susceptibilidad a ganar grasa. Y también por ejemplo, si nos vamos a la parte intraoral, sus tejidos periodontales son más gruesos.
y sus dientes también son más anchos. Y hay estas teorías de Sheldon y Kretschmer que asocian a estos biotipos con ciertos comportamientos psicológicos. Que obviamente tienen sus estudios correspondientes, pero no siempre, como toda cosa en la biología, no siempre es así, sí o sí. Pero también está este antecedente que se relaciona si uno ve un paciente, ya sea endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, que uno podría tratar de relacionarlo con un perfil psicológico, donde, según estos autores, los endomorfos, que es lo mismo que decir pícnico, según el autor cambia, se supone que debiesen ser más sociables, más expresivos, más tolerantes, más estables emocionalmente. Los mesomorfos, que son los más atléticos, son más, se tienden a describir con comportamientos más activos o agresivos, más dominantes, prácticos. Y los ectomorfos, que son los más, que tienden a ser más delgados y altos, dicen estos autores que tenderían a ser más temerosos, solitarios, idealistas, más inhibidos. Ahora, son teorías de estos autores que pueden o no aplicarse a los pacientes que uno está viendo, pero está este antecedente. Luego del biotipo general, está evaluar la marcha y la postura. Evaluar la marcha, esto no es como que, bueno, los médicos podrían pedirle a uno que camine de allá para acá, especialmente en el área neurológica, pero en nuestra área uno podría ver cómo llega caminando el paciente, pues con eso ya basta. Cómo entra a la consulta, cómo se sube el sillón. Eso yo ahí empiezo a analizar los movimientos y veo si hay coordinación en los movimientos, si le cuesta caminar, si hay control de sus movimientos o si de repente tiene movimientos bruscos, si es que bracea cuando camina, si sus pasos son más o menos proporcionados. Se describen varios tipos de marchas distintas y ahí hay algunos ejemplos. En caso de la hemiplegia, donde arrastran el lado que está alterado, comprometido, el Parkinson y otros. Y vamos a ver que estas marchas están alteradas en caso de que el paciente tenga dolor dolor intenso en alguna parte, o problemas articulares, o debilidad muscular, alteraciones neurológicas. Y también un poco relacionado con eso está el tema de las posturas, donde también y esto ya lo puedo ver incluso desde la sala de espera, cómo los pacientes, su postura general. Hay posturas antiálgicas que son, esto igual es más médico porque tiene que ver con evitar la zona dolorosa. O que en nuestro caso podría ser de que el paciente se está tocando. Posición dolorosa. Lo mismo la hemiplegia, que obviamente tiene un lado comprometido, entonces no mueven ese lado. Los pacientes con Parkinson, que están más rígidos y que obviamente tienen el temblor, episodios de temblor, y tienen posiciones más anteriores, posturas de disnea, de compromiso respiratorio. Bueno, que hoy día no vamos a ver eso porque nadie con disnea va a un lugar porque se considera sospecha de COVID. Y eso, en general. Hay muchos más tipos de posturas, pero esas son algunas de las más típicas. Ya saliéndonos de lo general, yéndonos a la cara,
también se considera la evaluación de las facies, que es el aspecto o expresión de la cara. Y también hay muchos tipos de facies. Aquí les traje algunos ejemplos de qué expresiones podríamos ver en nuestras consultas. La más común es la facie dolorosa, ¿no? Que este aspecto que uno ve a las personas y uno puede decir de lejos que a alguien le duele algo viendo su cara, ¿cierto? Una expresión en los ojos de angustia, donde pueden tener el ceño fruncido, o rigidez en los músculos faciales, que puede estar acompañado, si el dolor es muy intenso, puede estar acompañado de sudoración. Y eso en general. Creo que la cara de dolor no tenemos que describirla mucho porque todos la conocemos. La fase febril creo que también todos la conocemos, todos hemos visto a alguien con fiebre, que vemos que las mejillas están enrojecidas y los ojos se ven vidriosos o brillantes. También puede estar acompañado de sudoración. Y a veces, bueno, hoy día nadie puede llegar con fiebre a algún lugar también porque es sospecha de COVID. Pero antes que sí no había restricción con eso, y que en general en nuestra área la fiebre está relacionada a procesos infecciosos ontogénicos, podíamos ver aumentos de volumen también, caras hinchadas en el fondo, edemas, relacionados a estas fases febriles. Otros tipos de fases tienen que ver más con cosas médicas, como esta fase uchingoidea o cara de luna llena también le dicen, que tiene que ver con pacientes con enfermedad de Cushing o que han estado mucho tiempo tomando corticoides por alguna enfermedad. Y que se ve realmente como luna llena, caras redondeadas, como se ven como hinchadas, y que tiene relación con estas alteraciones de las glándulas suprarrenales o que han estado consumiendo mucho corticoides. Otras facies que podemos encontrar son las facies anémicas, donde se ve palidez de la piel, también palidez de las mucosas, los labios pálidos. También podría estar acompañada de ojeras. Y bueno, en general también está acompañado como de una actitud distinta porque vienen como con fatiga también. La fase lúpica, que también es característica, aunque no todos los pacientes con lupus la tienen, es con este eritema malar, que aquí es un poco más grande que malar, pero que es una zona eritematosa y un poco escamosa también, de la zona de la piel del malar, aunque aquí se le extiende un poco más allá del malar, bilateral y que respeta el surco nasogeniano. Y eso es característico de los pacientes con lupus. Y acá vemos una facie hipertiroidea, donde los pacientes se ven con esta retracción del párpado superior, exoftalmia, perdón, y también puede estar acompañada de rigidez muscular, también una facie hipotiroidea. Hay miles de otras facies que pueden buscar en libros médicos, y para entrar más en detalle. Vamos a comentar algunos de estos signos que son más... Vamos a comentar la fiebre y ahí vamos a ir a un descanso para después comentar el dolor, que necesito más de su atención. La fiebre es que hoy día está muy... que todos estamos pendientes a ver si cuando nos sentimos mal tenemos fiebre o no, porque estamos todos asustados por... es el gran signo que hoy día nos dice, o que están tomando la temperatura en todos lados, ¿cierto? Pero aunque no siempre está presente en esta enfermedad por COVID. Es una respuesta adaptativa normal del cerebro frente a ciertas agresiones externas.
Y a pesar de que quizás hoy día, por lo mismo, por cosas de la pandemia, no vamos a ver a un paciente que tenga fiebre en el box dental, no quiere decir que en el futuro no sea así. Y además nosotros le podemos preguntar a nuestros pacientes si ha tenido fiebre en relación a su proceso infeccioso dental, por ejemplo. Tenemos que conocer qué significa fiebre, por qué pasa en general, aunque me imagino que ya lo han visto en su otra asignatura, pero tener conocimiento de cosas básicas en relación a la semiología. La fiebre, como les decía, es normal que se dé porque es una respuesta del cuerpo frente a agentes agresores externos en general. Está mediada, bueno, se dice que es estereotipada porque siempre es igual, independiente del agente causante, el proceso. Digo. Está mediada por una cascada de citocinas y prostaglandinas y se produce por varios procesos que generan inflamación, que pueden ser procesos infecciosos o no infecciosos. El promedio normal de temperatura bucal, porque la temperatura ustedes bien saben que varía según el sitio anatómico donde la tome, pero en la boca es de 36,8 más menos 0,4 grados Celsius. Eso es lo normal. Si tomamos la temperatura axilar, es 0,6 grados menor y rectal es 0,3 grados mayor. Y en la cavidad oral se considera fiebre sobre los 37,5 grados Celsius. ¿Ya? Y si nos vamos hacia el otro extremo, se considera hipotermia bajo los 35 grados Celsius. Acá está todo el tema de todos los procesos que pasan para que tengamos fiebre. No vamos a entrar en detalles porque esto ustedes lo ven en otras asignaturas, pero finalmente tiene relación con procesos del sistema inmunológico que se activan, se activan a partir de pirógenos que pueden ser microorganismos externos, ¿cierto? O zonas de inflamación, o incluso neoplasia, o reacciones inmunológicas o alérgicas, que van a activar el sistema inmune, se sintetizan y se liberan citocinas pirogénicas, que significa que aumentan la temperatura. Finalmente llegan al sistema nervioso central, donde también se libera prostaglandina E2, que termina desencadenando un montón de otras reacciones. Para no alargarlo, no voy a entrar tanto en detalle, que van a producir el aumento de temperatura a través de distintas conductas o inducen comportamientos también. Por eso a uno como que le da escalofrío y se quiere abrigar más, que es como un poquito antes de la fiebre. Acá están algunas cosas que pasan dentro de cuando tenemos un cuadro febril, que finalmente todo apunta, la vasoconstricción cutánea, la disminución de la sudoración, la taquicardia, el tema de los escalofríos, que a uno le da frío al principio, entonces como que busca más calor, todo eso apunta a que aumente más la temperatura, porque eso es lo que en el fondo el cerebro quiere lograr, aumentar la temperatura en todo el cuerpo. Y uno dice que están estos típicos que nos suben la temperatura a todo el cuerpo, si finalmente, claro, el sistema inmune quiere, en fondo, eliminar los agentes que nos están provocando estos problemas o que están causándonos daño, por eso aumenta la temperatura, pero nosotros también nos causa problemas tener aumentos de la temperatura. Pero finalmente las funciones de la fiebre es porque algunos microorganismos están inhibidos, ¿cierto? Directamente,
Algunos otros se hacen más susceptibles a los antibióticos con este aumento de la temperatura. También se describe que mejora la función inmune a través de todos estos procesos, pero no es una fiebre de grado, sino que es una fiebre, como acá lo dice, es una fiebre no tan alta, no una fiebre terrible. Y bueno, esto es un poco repetido de lo de acá, hace más eficaces algunos antibióticos. Entonces, el cuerpo siempre hace las cosas por alguna razón, pero las fiebres muy altas o que pasan mucho tiempo con aumento de la temperatura, un organismo con mucho tiempo sobre la temperatura normal, ya empieza a causar daño. Entonces, ahí está la contra. Afecta la actividad de los natural killers, de los linfocitos T citotóxicos, obviamente fiebres extremadamente altas, todos los procesos inmunológicos se ven alterados, sobre 42 grados. Y sobre 40 ya empiezan a haber procesos celulares alterados. Síntesis de ácidos nucleicos y las proteínas, y también se empieza a dañar el sistema nervioso central y otros órganos del cuerpo. Casi todos, o sea, todos los órganos del cuerpo en realidad. Por la desnaturalización de las proteínas frente al calor. Y eso en general, pero tiene una función detrás de ese sentirnos pésimo que nos sentimos cuando tenemos fiebre. El organismo está tratando de hacer algo. Eso, no sé si aquí hay alguna pregunta, no estoy viendo el chat porque... Sí, no había estado respondiendo yo, solo una pregunta. Ya,